Bienvenidos a todos nuevamente de parte de Iglesia La Red con sus 3 congregaciones en la ciudad de Arvada, en Denver y también en la ciudad de Aurora. Este domingo vamos a estar hablando acerca de cómo tener confianza en Dios, aprendiendo a tener confianza en Dios en medio de cualquier crisis, y vamos a estar estudiando un poco brevemente, claro, acerca de la vida de Job. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este momento que podemos pasar juntos. Habla a nuestros corazones, habla al corazón de todos los que te conocemos y habla al corazón de aquellos que te están buscando. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer en la Biblia el último capítulo del libro de Job. Y el último capítulo es el capítulo 42. Y voy a leer 6 versículos del 1 al 6. Quizá muchos de ustedes conocen la historia de Job. Vamos a leer el final y luego explicamos un poquito. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Bueno, que Dios bendiga su palabra. Vamos a analizar un poquito estos 6 versículos. Vamos a mirar qué significan los versículos en primer lugar y luego vamos a dar la aplicación práctica. Además le digo que nosotros todos los domingos y aún los sábados también tenemos clases de discipulado donde, por ejemplo, los domingos y los sábados estudiamos el mensaje del domingo anterior y con grupos vía Zoom estamos mirando cuáles son las aplicaciones prácticas del mensaje que el Señor nos ha traído. Por ejemplo, este mensaje de hoy, el próximo domingo, el próximo sábado, diferentes grupos de discipulado lo van a estar estudiando luego de haberlo visto aquí en YouTube y van a estar mirando cuáles son más aún aplicaciones prácticas a sus vidas. Espero que usted pueda acompañarnos si gusta y entonces comuníquese con nosotros a Iglesia La Red Denver. Bueno, creo que todos conocemos la historia de Job, ¿verdad? Es una historia bíblica que aún gente que no conoce la Biblia tiende a conocer porque se menciona su historia de un hombre honesto que amaba el bien, un hombre que odiaba el mal. La Biblia lo presenta en Job capítulo 1 como un hombre temeroso de Dios, es decir, que no es que tenía miedo a Dios, pero sí un gran respeto a Dios y por lo tanto odiaba lo que Dios odia y amaba lo que Dios ama, ¿verdad? Odiaba el mal, amaba el bien y todo venía bien, tenía una hermosa familia, tenía riquezas, mucha bendición. Sin embargo, Dios permitió que Job pasase una etapa muy fea, extremadamente dura en su vida. Yo dudo de que alguien pueda pasar a ese extremo que pasó Job, experiencias en la vida. Él perdió a toda su familia y quedó con su esposa, y también su esposa sufrió mucho sin duda con él y perdió todos sus bienes materiales. Y el libro de Job nos cuenta que luego vinieron 3 amigos de Job que trataron de ver si podían encontrar en Job algún problema secreto, porque ellos pensaban, sin duda alguna, si las cosas te van mal, Job, es porque tienes algún pecado secreto que estás escondiendo. Job se defiende, en todo el libro lo vemos, y dice: yo no tengo ningún pecado escondido, no entiendo por qué Dios me hace esto, como a veces se dice, ¿verdad? Y él lo dijo en otras palabras, cuestiona, vamos a decir, a Dios de alguna forma, aunque nunca llega a apartarse realmente del Señor y mucho menos a maldecir a Dios, que era el propósito de Satanás según el capítulo número 1 del libro. Bueno, finalmente Job se arrepiente y ahí es donde llegamos nosotros hoy al versículo 40, al capítulo 42. Dios le abre los ojos y dice estas famosas palabras que hemos leído: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por lo tanto me arrepiento. Bueno, la Biblia termina diciendo en el capítulo 42 que Job vivió una vida maravillosa, mucho mejor que la vida que había vivido antes de su gran crisis, y murió lleno de días, una expresión muy, muy especial que tiene que ver con una vida que conoció, que fue
inigualable en comparación a la vida que él había vivido anteriormente, aun cuando la vida anterior de él había sido nueva, buena. Anterior me refiero antes, por supuesto, a esta gran crisis. En el versículo 42 vemos que Job dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Hemos llegado nosotros a esa conclusión? ¿Ha llegado usted a esa conclusión? Porque el título de nuestro mensaje es Aprendiendo a confiar en Dios. Ese es el tema central. ¿Hemos llegado a esta conclusión o todavía no? Hemos llegado a esta conclusión de que Dios, yo sé que todo lo puedes. Yo sé que no hay pensamiento que se esconda de ti. Quizá usted dice, bueno, pastor, yo creo que realmente Dios todo lo puede. Dios es Dios. Yo estoy seguro que Dios conoce nuestros pensamientos y los de toda la humanidad. Y como dijo Job, no hay nada que se esconda de él. Pero observe que Job lo dice después de esta gran crisis, cuando sus ojos son abiertos. Y entonces ya no conoce de Dios, ahora conoce a Dios de una manera muy personal. Y sabe, mi querido hermano, hermana de la red, o nuestros amigos que nos ven de otros lugares también, uno puede conocer muchas cosas acerca de Dios. Uno puede conocer inclusive teológicamente, doctrinalmente, intelectualmente, o por la experiencia de muchos años en la iglesia, conocer textos bíblicos, conocer pasajes en general, tener muy buenos testimonios, pero Job también posiblemente conocía mucho y sin embargo dice, yo te había oído de oídas. Y era un temeroso de Dios, era alguien que buscaba respetar y amar a Dios y hacer las cosas bien. Sin embargo, cuando la crisis llegó, pasó por una prueba tan grande que cuestionó muchas cosas. Y Dios le tiene que enseñar una lección muy grande. En la primera cláusula que vemos acá, yo conozco que todo lo puedes, Job está viendo en la naturaleza, en los animales, en todo lo que describe en su libro, el increíble poder de Dios. En teología, en doctrina decimos Dios es omnipotente, lo puede todo. También él ve este contraste de la increíble potencia de Dios y poder de Dios en contraste consigo mismo. Como Job, él ve su debilidad, él se da cuenta que no es realmente nadie y que es un ser humano creado por Dios, pero que él como ser humano en esta tierra tiene sin duda muchos límites. Y eso le va ayudando a través del libro a comprender que hay muchas cosas de Dios que son bastante complicadas de comprender con la lógica humana. Entonces, a través del libro vamos viendo esto. En la segunda parte, cuando dice, yo conozco que todo lo puedes, luego dice, y no hay pensamiento que se esconda de ti. Y Job está observando, aquí nos vemos en la Biblia juntos, la justicia de Dios. Dios es evidentemente el que creó el mundo, el que gobierna el mundo, y para poder gobernar al mundo tiene que ser alguien justo, poderoso, sabio, extremadamente sabio, nadie como él. Y en todas las cosas, en todos los tratos y las cosas que Dios hace a través de la historia de la humanidad, Dios evidentemente es un Dios justo, y a través de las crisis todos vamos viendo eso, aunque nos cueste. Cuando todo va absolutamente bien, es bueno y debemos disfrutarlo y dar gloria a Dios, pero cuesta un poco más darse cuenta en ocasiones de la increíble majestad, soberanía y poder de Dios. La naturaleza nos ayuda, las plantas, los animales, nuestro cuerpo, otras personas nos ayudan a ver la increíble sabiduría de Dios. Pero cuando estamos en una crisis, ahora por ejemplo en esta pandemia, y cuando el mundo dice qué va a pasar, y a la gente le cuesta pensar, bueno, pero Dios está en control y hay propósitos para todo esto. Job se da cuenta, aún en el capítulo 42, versículo 6, se da cuenta su incompetencia, su debilidad, su falta de una inteligencia superior que debería tener, pero que no puede tener como ser humano. Y todo eso lo lleva a darse cuenta que no puede pelear con Dios, no puede cuestionar a Dios. Él dice, no hay pensamiento que se esconda de ti. Esta palabra pensamiento en el original, en hebreo, tiene que ver con no hay propósito. No solo no hay pensamiento que se esconda de ti en el sentido de que el Señor conoce nuestros pensamientos, claro que sí,
Pero también la idea en el original es no hay propósito que se esconda de ti. Hay otro texto en el Antiguo Testamento que dice Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y en su tiempo ahí significa que Dios todo lo hizo adecuado con un propósito. ¿Ok? Entonces, aquí en Job capítulo 17, versículo 11, también habla de los pensamientos y los propósitos de Dios. Esta palabra está puesta aquí para mostrarnos que aun cuando la visión de un ser humano como Job, y la suya y la mía, son muy finitas, somos muy inteligentes en cuanto al cerebro, en cuanto a todo lo que Dios hace, pero en realidad somos muy pequeños en cuanto a la medida, si se quiere, de nuestra inteligencia, a los planes de Dios. Y entonces, cuando hay obstáculos, cuando hay crisis, lo que tratamos de hacer es aplicar el razonamiento humano, la lógica humana. Por eso escuchamos y a veces hacemos declaraciones como esto no tiene sentido o por qué esto ocurre así, no es lógico, ¿verdad? Uh, pero hay que tener cuidado, si bien Job no tenía que se sepa pecados de inmoralidad o pecados de robo, pecados de ese tipo de cosas que nosotros consideramos grandes pecados y lo son. El gran pecado de Job era la autojusticia o la justicia propia. Y no tanto el hecho de decir yo soy perfecto, pero en la defensa que él hace ante sus amigos que lo acusan, los primeros 3 amigos que lo acusan, después hay un cuarto, ¿verdad?, que cambia de dirección, pero la defensa de Job en todo su libro, y le recomiendo que lo lea todo con estas cosas en mente, su defensa es más bien, esto no debería ocurrirme a mí, porque yo amo a Dios. ¿Y por qué, si Dios me ama, permite estas cosas? Entonces, el pecado allí fue, de alguna manera, cuestionar a Dios. No es pecado hacerse preguntas, pero es pecado confrontar a un Dios que todo lo sabe, es el único Dios, y comprender que ningún mal puede venir o emanar directamente de Dios. Dios no es el autor del mal. En Santiago capítulo 1:13, en Santiago 1:17, cuando la Biblia dice Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, Dios no origina el mal, pero Dios permite en ocasiones aún el mal y eso lo cambia a bien. Pero aún en ese propósito de Dios, nosotros estamos en el medio y Dios está ayudándonos a observar el control que Él tiene sobre todas las cosas. Y de entrada le digo que lo mejor que podemos hacer es confiar en Dios, en vez de cuestionarlo, porque nos va a ir mucho mejor. Vamos a llegar a respuestas, yo creo, más rápidas, si no en el mundo material, por lo menos en nuestro corazón, y vamos a vivir mejor así. Ahora, ¿qué pasa con los pensamientos? Toda actitud, toda palabra, toda acción, toda decisión, ¿de dónde viene? De nuestros pensamientos. Entonces, hay principios que se fijan en nuestra mente, que entran por diferentes medios, como medios de comunicación, como las tradiciones que hemos recibido de la cultura o de nuestros padres. Y hay tradiciones buenas, pero hay muchas tradiciones corruptas. Hay muchas tradiciones que de una vez por todas tenemos que quitarnos del medio de nuestro corazón, de nuestra mente. Nuestros pensamientos están embebidos, están envenenados de alguna manera con esas cosas y entonces producen en nosotros ciertas actitudes, ciertas decisiones que cuando estamos en una crisis hacen que cuestionemos a Dios. Nos han dicho, bueno, Dios tiene que darte siempre bendición, Dios siempre te va a dar lo mejor. Y es cierto, Dios nos da bendición, Dios nos da lo mejor, pero Job aprendió, aún así, que tenía que confiar en Dios aún en medio de las crisis, aún sin poder comprender qué estaba pasando. También nuestros pensamientos, como seres humanos que somos, aún cuando hemos nacido de nuevo en Cristo, Pablo el apóstol decía que tenía una lucha interna, y hemos mencionado eso varias veces en los últimos mensajes. Esa lucha interna de ese hombre nuevo que era ahora en Cristo y sin embargo al estar todavía aquí en la tierra, en este cuerpo humano débil, todavía también tenía pasiones y tentaciones y la lucha aún contra este tipo de cosas, ¿no es cierto?, de comprender las crisis y ver que Dios estaba en control. La otra cosa es la negligencia. ¿Qué es la negligencia? Bueno, es la apatía, cuando no cuidamos nuestra comunión con Dios, le conocemos menos.
Es como si usted en el plano humano no conoce bien a su esposa o a su esposo, a sus hijos, a sus amigos, a los hermanos en su iglesia. ¿Qué va a pasar? Bueno, en momentos de crisis, en momentos de problemas, usted no va a comprender por qué ellos toman ciertas decisiones. En cambio, si usted los conoce bien, usted va a decir, ok, no comprendo exactamente por qué, le puedo preguntar y esperar una respuesta, pero aún si no me la da, yo conozco el carácter moral de esta persona. Yo veo por qué lado va. Y estamos hablando de personas que muchas veces hacemos cosas con malas motivaciones, Dios no. Entonces, nuestra negligencia no estar en la intimidad con el Señor diariamente y no tener comunión con Él. Nuestra negligencia en no conocer la palabra de Dios, la Biblia. Nuestra negligencia en no estar en la casa del Señor. Yo sé que ahora no podemos congregarnos por la pandemia, pero podemos congregarnos así electrónicamente. Tenemos cursos de discipulado, estamos con el mensaje, tenemos la oración en la semana, aún vía Zoom. Si somos negligentes y vamos descuidando poco a poco, es increíble cómo poco a poco nos vamos alejando. Entonces Dios permite de pronto una crisis para sacudirnos y en el medio de la crisis comenzamos a cuestionar a Dios. Una persona que cuestiona a Dios, una persona que de alguna manera se aparta, a lo mejor no literalmente, pero en su corazón de Dios, se va apartando, es una persona que evidentemente no ha estado en comunión con Dios. Entonces no le conoce bien. ¿Ok? En el fondo la rebeldía contra Dios yo creo que es un asunto moral. Y otra vez, en el libro de Juan, en San Juan, la Biblia dice que la gente no quiso venir a la luz, a Cristo, porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En cambio, la luz de Dios denuncia, ¿verdad? Nos refleja como un reflector nuestro pecado y tenemos que arrepentirnos. Entonces hay gente que no desea eso y prefiere no venir al Señor para que sus obras no sean manifiestas. En cambio, dice la Biblia, aquellos que aman al Señor quieren venir a la luz. Ahora, aquí yo veo un paralelismo, una forma paralela en la idea, porque la rebeldía contra Dios en realidad por debajo esconde un enojo, una ira que algunos pueden decir, bueno, tal vez es un reflejo de la ira contra las autoridades, contra todo lo que tiene que ver con la autoridad, incluyendo sus padres. Es cierto, parte de eso puede ocurrir, pero yo veo que en lo interior, en lo muy profundo, parte de esa rebeldía es un acto o es una idea de tratar de volver a la oscuridad en vez de estar en la luz. Algunas personas piensan desde que entregué mi vida a Jesucristo, o mal dicho, como dicen algunos, de que me hice cristiano, las cosas me van peor, o tengo muchas crisis, o me persiguen, o mi familia no me ama, o no sé por qué tengo tantas luchas. Sí, Dios me salvó, sí, me bendice, pero yo pensé que todo me iba a ir muy bien. Y de pronto las cosas, ¿por qué Dios si me ama permite esto y esto y esto? Parece que yo estaba mejor en Egipto, dijeron los israelitas, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema muy serio que tiene que ser corregido. Y a veces es el deseo de decir, bueno, quizá es mejor volver atrás porque lo voy a pasar un poco mejor. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, el verdadero arrepentimiento, como le ocurrió a Job, de esa forma de pensar o de esa duda, el verdadero arrepentimiento comienza con el reconocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? Dios es la verdad, Dios es el camino, la verdad y la vida, Dios es amor. Si Él está permitiendo crisis en nuestras vidas, Dios sabe qué está pasando. Lo que no hay que confundir es esas crisis que vienen por culpa nuestra, como una consecuencia de nuestros propios pecados. Y a veces decimos, pero si ya nos arrepentimos, si ya le pedimos perdón al Señor, ¿por qué todavía sufrimos consecuencias? Hay que orar y saber distinguir cuándo estamos sufriendo las consecuencias lógicas. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces, todo pecado tiene consecuencias. Dios nos perdona, pero hay consecuencias. A veces las consecuencias es el mal recuerdo, a veces las consecuencias tienen que ver con cómo arruinamos nuestra relación con Dios por un tiempo. Arruinamos, me refiero, no a que perdimos ahí la salvación, sino que estamos perdiendo el poder estar en la presencia de Dios escuchando su voz con claridad y pasan ese tipo de cosas. Aún eso cuando nos arrepentimos se arregla, pero
de pronto sufrimos esa consecuencia. Hay otros pecados, por ejemplo, los pecados de inmoralidad generalmente tienen consecuencias muy serias que nos pueden perseguir por un tiempo, ¿verdad? Lo mejor que podemos hacer es, bueno, ya nos arrepentimos, ya le pedimos perdón al Señor y ahora con toda humildad vamos a decir, Señor, asumo las consecuencias. Ayúdame a trabajar con las consecuencias y ayúdame a reparar lo que yo mismo he roto. Y el Señor le va a ayudar. Ahora, en el caso de Job, Job no tenía ese tipo de situación. Job por eso quizá estaba confundido pensando, yo no he engañado a mi esposa, yo no he engañado a mis hijos, yo no le he robado a nadie. Mira cómo Dios me ha bendecido. En el Antiguo Testamento, en esa época de Job, tantos años atrás, siglos atrás, la gente adjudicaba riqueza y familia a la bendición de Dios, lo cual es cierto. Pero el problema de ellos, digamos, teológico, era que cuando eso faltaba la salud, uno se enfermaba o hacía malos negocios o perdía el trabajo, inmediatamente la gente de aquella época pensaba, algo hiciste mal, Dios te está castigando. Lamentablemente todavía hay gente que piensa eso. Ahora, es cierto que es una consecuencia puede ser una consecuencia de pecados, aún después de arrepentirnos, pero en muchos casos también no hemos hecho nada que merece nuestra mentalidad un castigo o lo interpretamos como un castigo y no nos damos cuenta que Dios puede estar permitiendo, como pasó en Job, que pasemos por ciertas crisis para que podamos mirar exactamente nuestra vida, no tratar de cuestionar a Dios y darnos cuenta que Dios en realidad nos está acercando más a Él. Y cuanto antes lo descubrimos y cuanto antes abrimos nuestros ojos, mucho mejor. Ahora, Job termina convencido, como leímos recién, de la grandeza de Dios y bueno, ¿qué puede ser difícil para Dios? Absolutamente nada. Él sabía esto, estoy mirando aquí en Job 42, ¿verdad? Que él sabía esto antes y él había podido debatir muy bien con sus amigos. Dios lo sabe todo, Dios es grande, Dios es esto, Dios es lo otro. O sea que era una persona que podía, digamos, como pararse en público y debatir estas cosas con mucha firmeza. Y tenía razón, pero ahora Job sabía estas cosas por experiencia personal. Hay una gran diferencia allí. Si los pensamientos que nosotros tenemos de Dios son pensamientos para darnos, como dice la palabra, lo mejor, ¿verdad? Un fin, y no lo que esperamos, sino aún algo mucho mejor, Dios lo va a hacer, pero el proceso, pocas veces se habla del proceso hasta que eso pueda ocurrir. Ok, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, como dice la Biblia, pero tenemos que conocer a Dios personalmente cada vez más y las crisis nos ayudan a eso. Yo he pasado muchas crisis en mi vida de todo tipo de color y sé que no las he pasado todas, pero es duro, es difícil, es complicado, uno llora, uno se angustia a veces. Lo mejor que podemos hacer es correr a los brazos del Señor y no correr a los brazos de otro o salir corriendo. Dios está así con sus brazos abiertos, esperándonos. Mejor es correr a los brazos del Señor, llorar con Él y esperar en Él, en vez de cuestionarlo, que correr al revés, alejarnos. En realidad nos va cada vez peor así. Entonces, el Señor tiene buenos propósitos para nosotros, no entendemos todo lo que ocurre porque su sabiduría y su sapiencia, ¿verdad? Es muchísimo, es infinitamente más grande que la nuestra. Ahora, esto no es un consuelo para decir, bueno, ustedes los cristianos se conforman así con que Dios lo sabe todo y con eso lo arreglan. Es que Dios lo sabe todo y eso es lo único que puede arreglarlo. Ahora, en el versículo 3, Job hace la pregunta, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Ok? Y él hace esta pregunta diciendo, realmente yo soy ese hombre, porque antes Dios le hace esa pregunta a capítulos anteriores. ¿Quién es el que oscurece el consejo? ¿Qué significa oscurecer el consejo? ¿Quién es el que oscurece nuestro entendimiento acerca del obrar de Dios? Son el imponer nuestras razones imperfectas. Come on, como decimos en inglés. Usted y yo no somos perfectos, nadie lo es. Y cuando estudiamos en la universidad lógica o filosofía, nos hacen creer que
el ser humano es suficientemente inteligente como para encontrarle la razón a todo lo que ocurre. Es imposible. Aún la ciencia como práctica, hay cosas que nunca va a llegar a realmente descubrir. Por ejemplo, el concepto del tiempo. Es una cosa que se discute mucho, que se habla de todos los ángulos posibles. Nadie en realidad comprende exactamente el concepto del tiempo. Ese es otro tema, pero para tirarlo ahí para que se dé cuenta, ¿verdad? Que nosotros como seres humanos, aún con toda la ciencia tan avanzada y la filosofía y el estudio de la lógica, el razonamiento, hay muchas cosas que son totalmente incomprensibles para nosotros. ¿Y sabe cuándo nos damos cuenta de eso con humildad? Cuando viene una crisis que no entendemos por qué vino, de dónde vino y por qué pasó esto, cuando todo, lógicamente, me estaba diciendo que íbamos bien. Entonces, cuidado con esas predicaciones o esos predicadores que le dicen a usted y a mí, todo le va a ir bien. Tenga fe porque todo le va a ir bien. Bueno, yo le digo, la palabra de Dios dice, tenga fe porque Dios está en control. Y aunque a usted le parezca que hay cosas que no van bien y hay cosas que pueden no ir bien porque Dios las permite, al final Dios tiene un propósito y el propósito es, bueno, lo peor que usted y yo podemos hacer es cuestionar a Dios. Y esto fue un problema en Job. La mayoría de nosotros nos damos cuenta que somos sin conocimiento, es lo que Job termina diciendo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Yo hablaba sin entendimiento, dice cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Exactamente, Job, por fin, cosas demasiado maravillosas, demasiado grandes en los propósitos de Dios que no hay forma de que el ser humano pueda comprender. Los intérpretes bíblicos y aún de los intérpretes de los escritos en sus originales, hebreo, griego, etc., y los teólogos, los pastores, todos podemos interpretar el texto, interpretar bien, no salirnos del contexto y todo es maravilloso, pero todos somos sorprendidos de pronto en algún momento de nuestra vida por cosas que ocurren que otros y nosotros empezamos a cuestionar. ¿Por qué? Yo amo a Dios, yo vivo una buena vida, yo voy a la iglesia, yo tengo una buena familia. ¿Por qué? Esto debería pasarle a estos impíos que están por acá y por allá. Eso ocurre cuando no conocemos realmente la palabra de Dios. Y aún le digo, conociendo profundamente la palabra de Dios, de pronto pasan cosas que uno puede llegar a pensar, lo mejor es correr a los brazos del Señor, que Él abra nuestros ojos, como finalmente Job hizo. Bueno, pero Job dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Esto es un reconocimiento de los límites, por fin, de los límites de Job, en vez de poner excusas, ¿verdad? En vez de poner argumentos al respecto. El pecado de atrevernos a acusar a Dios o a culpar a Dios de las cosas que nosotros no entendemos. Son cosas demasiado maravillosas. La idea en Job es, básicamente él negó con tremenda imprudencia que Dios tenía un plan, que si esto estaba siendo prometido por ese Dios a quien él realmente amaba, había un plan y él tendría que esperar pacientemente y pedir fuerzas al Señor para saber navegar, procesar, como usamos una palabra más moderna, ¿verdad? A través de esa crisis. Y el Señor dice en Salmo 23, yo estoy con vosotros como ese pastor en el valle de sombra y de muerte. Fíjese que muchas veces yo les he dicho esto a ustedes como iglesia y se lo digo a nuestros amigos que ven hoy en YouTube. El Salmo 23 no nos asegura que el Señor nos va a sacar del valle de sombra y de muerte, por lo menos no durante la crisis. El Señor dice, Él está con nosotros y que su vara y su callado nos infundirá aliento, confianza, seguridad. Entonces, tomarnos de las manos del Señor, ese es el secreto de aprender a confiar en Dios. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien y nos sentimos bendecidos y damos gloria y disfrutémoslo. Damos gloria a Dios. Pero cuando estamos atravesando crisis incomprensibles a nuestro pobre razonamiento humano, realmente ahí es cuando tenemos que recordar, Señor, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Estoy seguro en tus manos. Estás permitiendo esto, pero no me sueltas de tus manos. Entonces dame el sentir esa seguridad. Eso es la fe, mis queridos hermanos. Dame la fe, como el Salmo que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, ¿ve?
todavía no estaba la solución y el salmista decía, porque aún he de alabarle. Y háblese a sí mismo. Días atrás en el programa de radio en Viva Mejor, por Radio Luz, yo estaba diciendo eso, ¿verdad? Como yo también tantas veces en momentos de crisis he tenido que hablarle a mi alma como hacía el salmista, ¿verdad? Daniel, confía en Dios. Daniel, y así a veces está en voz alta, ¿verdad? Salvación, alma, confía en Dios. Así como también el otro salmo dice, alma bendice al Señor. El salmista se está ordenando a su propia alma que confíe en el Señor. Eso es lo que 2 Corintios 10, 3 al 5 también dice con el hecho de someter nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Cuántas veces estamos repitiendo ese texto? Especialmente en estos tiempos, ¿verdad? Eso es obedecer al Señor, eso es someternos al Señor. Yo creo que nosotros hoy tenemos una enorme ventaja sobre Job. Tenemos toda la Biblia escrita y 2000 años de cristianismo, más miles de años atrás en el Antiguo Testamento, donde podemos ver ejemplos como el de Job, están puestos ahí en la Biblia para aprender, mis queridos hermanos. ¿Ok? Entonces, bueno, finalmente Job dice, oye Señor, te ruego, oye, te ruego, y hablaré. Aquí no está diciendo Job que Dios no lo escuchaba, sino que se está poniendo en una disposición muy humilde, diciendo, ahora sí, Señor, ahora sí. Óyeme porque como un gran maestro, yo quiero venir, tú eres el gran maestro y yo como tu alumno, como tu hijo, quiero venir a ti. Óyeme, oye, ya no mis preguntas y mis cuestionamientos, Señor. Óyeme en las preguntas que yo tengo para que tú me enseñes. ¿Quién eres tú? El apóstol Pablo decía que su mayor meta en la vida era conocer a Cristo, el poder de la resurrección y conocer realmente. Ahora ya lo conocía a Cristo, era salvo, pero la gran meta de su vida, el gran objetivo de su vida, aún por sobre más que abrir iglesias y misión, lo que él quería es conocer cada vez más a su Señor. Sabía que un día lo conocería en gloria, en el cielo, ahí está disfrutándolo, pero quería en su tiempo aquí en la tierra conocer cada vez más, no del Señor y de solamente la teología y la doctrina, y usted sabe que yo amo la teología y la doctrina y la enseño, pero conocer la persona de Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Verdad que cuando dos amigos, cuando dos cónyuges, cuando papá, mamá, los hijos, nos conocemos, ¿verdad? Nos conocemos cada vez mejor, descubrimos el uno del otro tesoros increíbles que no sabíamos, de talentos, de dones. Imagínense con Dios, Dios nos da la posibilidad de conocer a Él cada vez más. Entonces vamos a estar tranquilos, aún en los momentos feos, en los momentos de dolor, aun cuando no tengamos todas las explicaciones, tenemos el gozo del Señor en nuestro interior, que como dice la Biblia, es nuestra fortaleza y nos mantiene firmes y con la paz que sobrepasa todo entendimiento, aun cuando no tengamos una explicación por el momento. Entonces Job llega a esta conclusión humilde que el Señor quiere que usted y yo lleguemos también, no solamente el día de hoy, sino a partir de hoy. El Señor quiere que lleguemos a esto. Señor, óyeme, yo te voy a preguntar, tú me vas a enseñar. En vez de que yo haga mis propias conclusiones o busque aquí o allá, en mi comunión personal contigo, tú me vas a enseñar. Yo hago eso no para la perfección, pero le pregunto al Señor, Señor, yo aprendí esto, se lo dejo a ver si le puede ayudar. Por muchos años yo preguntaba al Señor antes, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué me dijeron esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, creo que es bastante normal en todos nosotros. Finalmente empecé a preguntar otra cosa. ¿Para qué es esto, Señor? ¿Para qué ocurre esto? No sé por qué ocurre. No voy a tener posiblemente la respuesta al por qué. En algunas cosas sí, pero en muchas no. Entonces, ¿para qué, Señor? ¿Qué me estás mostrando? ¿Cuál es el propósito? Le digo entre paréntesis que aún en las cosas buenas y en los planes, en mi vida personal, en nuestra familia, en la iglesia, ¿verdad? En el ministerio, en radio, cuando ocurren cosas, la primera cosa que estoy aprendiendo todavía cada vez más a preguntar es, Señor, ¿para qué ocurre esto? Porque tú lo sabías y lo estás permitiendo. Ok, tiene que haber un propósito. Muy bien, ¿para qué? Y luego, ¿cómo encaja esto en todo lo que tú estás haciendo en la tierra? Y lo que estás haciendo en nuestra ciudad, en nuestra iglesia. ¿Cómo encaja esta pieza aquí? ¿Cómo encaja en el avivamiento que viene? ¿Cómo encaja en esta segunda venida tuya? Un día pronto nos vas a sacar de este mundo. Ok, todo lo que está ocurriendo está en un plan. ¿Cómo encaja este asunto de la pandemia acá? No por qué lo permites, sino para qué lo permites. Aquí algo tiene que haber, porque tú nos amas y si permites estas cosas aún
cuando producen sufrimiento, aquí algo hay. A ver, Señor, yo no te conozco al nivel de lo que debería conocerte como tu hijo, pero estoy en ese trabajo, estoy en esa función de conocerte, tú me estás dando fuerzas, entonces te conozco ya lo suficiente como para saber que tú no permites las cosas porque sí nomás. Yo te amo y tú me amas. Aquí hay algo y esto puede ser muy bueno. Tenga una actitud así. No es una actitud psicológica, una actitud de positivismo, es la actitud de confianza en Dios. Uno confía en Dios como un niño, dice un salmo, ¿verdad? Entonces, Job llegó a eso. Yo te preguntaré, tú me enseñarás. En capítulo 13, versículo 22, este era el hombre sin entendimiento, sin conocimiento, y Dios no podía hablar con una persona así a nivel de lo que estamos diciendo, porque Job todavía no estaba preparado para eso. Bueno, Job termina diciendo, yo te había oído de oídas, oídas dice aquí, ¿verdad? En el capítulo 42, más ahora mis ojos te ven. Cuando uno se humilla y viene al Señor de todo corazón, Dios abre nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, como dice la palabra de Dios. Entonces, escuchar a Dios o acerca de Dios bendice sin duda, pero mis hermanos y amigos, ver a Dios, adorarlo en espíritu y en verdad, como Jesús le dijo a la mujer samaritana, produce ser transformados por Dios. ¿Okay? Una cosa es ser bendecidos por Dios y otra cosa es ser transformados por Dios. Y no puede ser bendecido con la transformación que Dios hace. Sin duda, desde el día que nos convertimos a Cristo Jesús, que le entregamos nuestra vida, ese proceso comenzó. Pero hoy en día tiene que crecer. Yo quiero ser bendecido por Dios en todas las áreas, en la salud espiritual, mental, psicológica, espiritual, emocional, en la salud física, en la salud con mi matrimonio, en la salud con mis hijos, mis nietos, con mis padres, con ustedes como iglesia, con el público, en la salud material, pero nada es tan transformador, nada es tan bendito, nada es tan maravilloso, en serio, de verdad, que esa transformación que el Señor va haciendo de nuestra mente. Recuerda que el Señor dice que debemos renovar nuestro entendimiento y eso no se hace por ósmosis, y no se hace del aire, ¿verdad? Eso es algo que el Señor hace otra vez en el secreto de nuestra comunión con Dios. Por eso el Señor dice, ora tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. No dice te van a hacer un monumento, te van a aplaudir. Daniel, no, lo que está diciendo es realmente la gente va a poder ver esto. Va a ser un testimonio. ¿Qué pasó con la iglesia primitiva? En el libro de los Hechos dice, la iglesia gozaba del favor del pueblo en público. La gente decía, es innegable que esta gente ha estado con el Señor Jesucristo y miren cómo se aman y miren cómo atraviesan la persecución y miren esto y miren esto y miren esto. Ok, hay mucho ahí para decir, pero Job tuvo que aprender esto. Job ahora dice, ahora mis ojos te ven. Bueno, había un torbellino ahí, una manifestación especial de Dios, pero no quiere decir que él vio cara a cara a Dios, porque la Biblia nos dice que no hay nadie que puede ver cara a cara a Dios y vivir, ¿verdad? Ahora sí en este estado terrenal, pero sí vio más de lo que literalmente vio en relación a lo físico que vio. Realmente él vio como Dios quiere que usted y yo aprendamos a verle, porque eso es lo que produce confianza. Cuando conocemos de verdad a una persona, qué confianza que nos da, ¿verdad que sí? Vamos a poner un ejemplo un poquito sencillo, pero creo que todos lo podemos entender porque hasta niños escuchan también o ven este video y qué hermoso. Y bueno, vamos a ser como niños, ¿ok? También. Si usted está entrando por un callejón o una calle oscura en la noche, es tenebroso y sabe que hay ladrones y sabe que hay... Si va solo, esto es un poquito complicado. Todos tendríamos un poquito de miedo, aunque tengamos confianza en Dios. Humanamente vemos alrededor y como Pedro alrededor de las aguas, en vez de ver a Jesús, vio las aguas y la tormenta y tuvo miedo. Pero enseguida recurrió a Jesús y dijo, Señor, sálvame. No trató de salvarse por sí mismo. No nos olvidemos, esa parte tiene mérito en Pedro. Ahora, si vamos por un callejón, está oscuro, nos da un poco de temor. Pero ¿qué diferencia sería si vamos por un callejón, está oscuro, podemos tener un poco de temor, pero al lado nuestro viéramos ángeles?
O al lado nuestro viéramos a dos de estos hombres corpulentos, enormes, ¿verdad? Que con un dedo pueden tirar a alguien abajo. Yo creo que sentiríamos más confianza, aún teniendo que pasar por ese callejón. Imagínense, tenemos a Dios, que es infinitamente más grande que cualquier hombre musculoso, ¿verdad? Cualquier luchador, más que los mismos ángeles. Entonces, uno dice, bueno, esto me trae confianza, porque lo conozco, aunque no lo vea. Lo siento, está en mí, yo sé que Él está ahí. Ahora, termina Job diciendo, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ya en polvo y ceniza había estado sentado antes, según el libro de Job. Ahora se arrepiente realmente en polvo y cenizas, que era un acto que en aquel tiempo se usaba para el luto. Cuando una persona moría, muchas veces la gente se tiraba cenizas en la cara o en el cuerpo. Esto es un acto de tremenda humillación, de decir, odio tanto lo que he hecho, que me aborrezco a mí mismo por lo que he hecho. La pregunta es, ¿sentimos ese odio aún por nosotros mismos cuando hemos cometido un pecado? No importa qué tipo de pecado, todo tipo de pecado. O decimos, bueno, cualquiera se equivoca, Dios me perdona, Señor, perdóname. No, realmente cuando hay un genuino arrepentimiento, uno no solamente se arrepiente por lo que ha hecho, uno odia el pecado y uno siente, yo sé que lo que voy a decir suena extraño, pero es como que uno siente asco por sí mismo por lo que ha hecho, aun cuando a lo mejor fue una mentira o a lo mejor no pienses siempre en pecados de inmoralidad, esos por supuesto también son muy fuertes y ahí uno tendría que odiarse mucho por lo que ha hecho, ¿no? Y yo sé que esta palabra odiarse a uno mismo suena extraña, pero por eso le preparé para decirle, no como nosotros a veces pensamos esa idea, sino la idea de decir, así en polvo y ceniza, cuando hay una sincera contrición del alma, cuando hay un sincero arrepentimiento, uno se avergüenza a sí mismo. Uno dice, esto está mal, y no es solamente un sentido de culpa, como parece en psicología, esto es realmente, me avergüenzo, lo que he hecho está mal, está terriblemente mal, cómo quité mis ojos del Señor y caí en X tentación y aún permanecí un tiempo en esto. ¿Cómo puede ser? Un verdadero arrepentimiento llega a eso, no es un simple, oh, I'm sorry, lo siento, bueno, cualquiera le puede pasar, o le voy a echar la culpa a este o otro, al diablo, un demonio. Yo tengo que ser responsable y decir, esto estuvo mal, Daniel, estuviste mal, y sentirlo realmente, y así como quien se sienta en polvo y ceniza, ¿verdad? Yo sé que es un ejemplo para nosotros más complicado de comprender porque nadie hace esto en la actualidad, pero piensa en una contrición, en un llanto, ¿verdad? En una cosa así. Yo he pasado por situaciones así y me he dado cuenta que fue un genuino arrepentimiento por los resultados, por la paz de Dios que vino a mi corazón, por el consuelo de Dios, por el sentir si Dios está aceptando mi arrepentimiento. No se trataba de impresionar a Dios con un acto dramático, se trataba de que realmente venía de lo más profundo de mi ser. Y eso es verdadero arrepentimiento. Las aflicciones de Job lo habían llevado a esto. Un teólogo dijo esto, los verdaderos penitentes lloran por sus pecados tan sinceramente como siempre lo hicieron por cualquier aflicción externa. Como lloraría uno cuando se le muere un ser querido, como lloraría uno cuando tiene demasiado dolor físico. Y este teólogo decía eso, ¿verdad? Es paralelo, es muy similar a eso. Es como un odio a sí mismo que es compañero del verdadero arrepentimiento. Si tiene tiempo de buscarlo, yo le invito a que sí. Ezequiel capítulo 6, versículo 9 es un buen ejemplo. El pecado, si es verdaderamente una abominación para nosotros, dijo ese teólogo, entonces en nosotros mismos ese pecado también lo será. ¿Ok? Ahora mis ojos te ven, otra vez como dijimos, y estoy deshecho. ¿Y qué pasó con Isaías? Y voy concluyendo con esto y las aplicaciones. Isaías, el profeta, en los primeros capítulos de su libro dice, ay de estos, ay de aquellos, ay de los que hacen esto, ay de los que roban, ay de los que adulteran, ay de los que... Y después en el capítulo 6 termina teniendo una visión de Dios. No es que vea a Dios cara a cara, es una visión de Dios. ¿Y qué dice Isaías? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Que estando en medio de un pueblo inmundo y teniendo labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Ahí hay un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Bueno, vamos a decir esto. Cuando pecamos,
y nos preguntamos enojados si Dios tiene control, ¿por qué permite esto suceda? Eso es un pecado. Cuando estamos diciendo, me enseñaron que orase declarando, decretando, ordenando, teniendo fe en Él, estudiando bien la Biblia, estando a solas con Él, pero no me dio resultado. Entonces tengo que buscar otro argumento para apoyar todavía mi creencia. Entonces la respuesta es, yo debo aceptar y someterme a la soberanía de Dios. Preguntas que vamos a estudiar también en nuestra clase de discipulado, pero preguntas para usted también que está viendo aquí en YouTube. ¿Confiaremos en Dios aun cuando nuestras preguntas no sean contestadas? ¿Confiaremos en Dios aun cuando su respuesta de Dios a nuestras oraciones es no? ¿Qué aprendemos de la experiencia de Job acerca de por qué y cómo confiar en Dios siempre? Si podemos responder positivamente a las preguntas anteriores, créame que ya estamos en un avivamiento. El creyente que conoce a Dios de oídas no puede confiar en Dios todavía. Vamos a pedir a Dios que abra nuestros ojos. ¿Está usando usted lo que no puede comprender como una excusa para su falta de confianza en Dios? No puedo confiar en Dios porque no entiendo. No, recuerde, aprendamos de este mensaje juntos que hay muchas cosas que no vamos a comprender y ahí está la prueba si confiamos en Dios o no. ¿Ok? Entonces, cuando soltamos nuestro insistente deseo de controlarlo todo, lo cual produce ansiedad, por medio de la lógica, de la comprensión humana imperfecta, del orgullo, de la arrogancia de querer ser como Dios, en cambio de eso nos rendimos al control y al señorío de Cristo en nuestras vidas, las cosas realmente van a cambiar. Así que comprenda, entienda por favor la confianza en Dios y cómo tener esa confianza en Dios como Dios nos ha mostrado hoy, hasta donde Él nos ha mostrado hoy. ¿Ok? Todo está hecho para nuestro aprendizaje, para que todos nosotros, bajo estos y otros desalientos que podemos llegar a sufrir en la vida, siempre corramos con paciencia a los brazos del Señor. Y así vamos aprendiendo a confiar en Él en todas las cosas y en todos los momentos de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego ahora que tú bendigas y ayudes a todos los que han visto este mensaje y quizás lo quieran volver a ver. Y nos ayudes a todos, a mí primero, para aprender a confiar en ti aún durante las grandes crisis de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, aquellos que aún no te conozcan, puedan conocerte, Señor. Los que no te conocen puedan venir arrepentidos a tus pies y los que creen conocerte, tú los toques hoy para que ellos puedan venir realmente a tus pies. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le amamos mucho, muchísimas gracias y esperamos que usted pueda estar con nosotros acompañándonos la próxima vez aquí en Iglesia La Red. Hasta pronto.